Bueno, buenos días. Nicole, tú nos dirás si podemos iniciar. Sí, sí, señor, ya son las 10, entonces si a usted le parece bien, ya podemos dar inicio. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy Gracias. buenos días para todos. Mi nombre es Wilmer Gras, funcionario de Biblioteca WIS y hago parte del grupo de formación y capacitación de nuestra biblioteca. En este grupo, pues, en este equipo les capacitamos a todos los estudiantes, comunidad universitaria en general, con todos aquellos recursos y herramientas con los que ustedes cuentan en la biblioteca WIS, tales como gestores bibliográficos, Turnitin, recursos electrónicos en general, y también pues las normas y por aquí, ok, ¿sí se escucha? Bien, creo que sí se escucha. Bien, las normas de presentación de trabajos de grado y Contec, Vancouver, y en este caso el tema que nos reúne en este día, el cual es pues las normas APA, séptima edición en su versión 7. Bueno, me dicen que no se escucha. Nicole, ¿tú me puedes confirmar si no se Sí, sí, escucha? señor. Smith, si está ingresando de dos dispositivos al mismo tiempo, por eso es que escucha eco. O si está al lado de alguien que también está en la reunión, porque veo que está ingresando como Smith Ujú, Galeano y Smith Zulay. Entonces sálgase de uno para que solo quede ujú. en uno y se le escuche bien. Porque pues yo lo Correcto. estoy escuchando bien sin eco. Sí, correcto. Ok. Si está Ujú. ingresando de dos, cierre uno para que pueda escuchar. Exacto. Bien, bien, perfecto. Como les venía diciendo, el tema que nos reúne en esta mañana, normas APA séptima edición, basados también en los parámetros institucionales de la biblioteca para la recepción de los trabajos de grado. Es decir, la última parte donde ustedes van a tener que hacer un proceso antes de graduarse es con biblioteca cuando vayan a entregar su proyecto de grado aquí para que se puedan graduar. En ese orden de ideas, pues voy a permitirme compartir la presentación y por favor, pues me confirman si la pueden visualizar. Muy buenos días. Bien, ¿pueden visualizar la presentación, Nico? Sí, señor, ya se está viendo. Listo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, normas APA séptima edición. Eh, Iniciemos, digamos, poniendo el orden del día. Básicamente los temas que vamos a estar revisando son los parámetros de presentación y forma. Después vamos a estar revisando citación y referenciación. Y por último, pues vamos a dar unas recomendaciones, unos tips muy importantes a tener en cuenta para el envío del trabajo de grado en biblioteca cuando ustedes ya hayan eh, pasado por todo el tema de la aprobación de su proyecto, tengan nota de proyecto de grado, pues en ese momento es cuando ustedes van a entregar su proyecto aquí en biblioteca. Tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones, algunos tips muy importantes y pues esa es la idea. ¿Cómo va a funcionar la capacitación en esta mañana? Básicamente, como les menciono, vamos a estar revisando estos 4 ítems, pero después de parámetros de presentación y forma, les vamos a dar un espacio para las dudas y las preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a mantener los micrófonos en silencio y yo les voy a dar un espacio cada vez que terminemos parámetros de presentación y forma, pues aclaramos dudas y preguntas que hayan al respecto. Después de citación y referenciación, también vamos a aclarar dudas que hayan al respecto y finalizamos con las recomendaciones para el envío del trabajo de grado. ¿Listo? Bueno, perfecto. En cuanto al tema de los parámetros de presentación y forma, pues ustedes ya sabrán que es todo lo concerniente a la configuración de nuestro procesador de texto Word, ¿cierto? Todos los criterios a tener en cuenta para configurarlo, para formatearlo y que esté ajustado bajo los parámetros de la biblioteca y pues de las normas APA séptima edición. Son todos estos, ¿listo? Y pues algunos adicionales que vamos a estar viendo. Pero antes de continuar y empezar con este tema, quiero aclararles lo siguiente. Quiero aclararles
que todos estos parámetros ya están listos, ya están configurados en una plantilla de Word que la biblioteca la tiene ya lista hace bastante tiempo, disponible para que la puedan, buenos días, para que la puedan utilizar. Simplemente hay que descargarla y pasar toda la información de su proyecto de grado a esta plantilla. Esto sería pues de mucha ventaja porque no tendrían que ponerse a configurar nada, la plantilla ya está lista, simplemente es pasar la información que tienen en su documento a esta plantilla y pues empezarían a trabajar muy bien desde el inicio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es, al final de la charla, si a todos ustedes les parece, le voy a enviar, yo me imagino que a Nicole, si Nicole está de acuerdo, este material, la presentación de PowerPoint que vamos a estar revisando en esta mañana, Sí, señor. para que ustedes la tengan. Listo, Nicole, gracias. Y pues Nicole se las enviaría a ustedes que tienen sus correos, se la enviaría a todos ustedes. Les voy a enviar esta presentación en PowerPoint, en la cual van a encontrar los parámetros de presentación y forma y también van a encontrar todos los casos diferentes de citación y de referenciación que son supremamente importantes y que siempre en las capacitaciones les menciono o les insisto, de hecho, en la importancia de tener esta presentación en sus computadores para que la puedan utilizar, para que se puedan guiar cada vez que tengan una duda, una inquietud. Abren su presentación, buscan en dónde está la respuesta y listo. También les enviaría, obviamente, la plantilla en Word que ya está lista. Es decir, vamos a estar revisando todos estos parámetros que están acá y todo lo demás, pero lo que no quiero es que se distraigan o que se preocupen porque de pronto no sepan cómo configurar alguna de estos criterios y no es necesario. Ya está lista la plantilla para que la puedan utilizar. Habiendo aclarado eso, entonces, pues, como les menciono, al final Nicole me pasará el correo y yo le voy a enviar este material junto con la plantilla para que Nicole se las pueda hacer llegar a ustedes. ¿Listo? Entonces, ya habiendo aclarado esa parte, empecemos. ¿Sí? Esto, ¿se le pueden hacer preguntas mientras va usted o al final o cómo se hace? Bueno, ya les había mencionado esa parte. La dinámica de la capacitación va a ser la siguiente. Vamos a estar revisando estos ítems, parámetros de presentación y forma, citación, referenciación y recomendaciones. Al final de cada uno de estos ítems, yo les voy a dar un espacio para que puedan realizar las preguntas. ¿Listo? Cuando yo les dé el espacio, pues pueden realizar la pregunta que tengan y la vamos a aclarar. ¿Listo? Después de parámetros de presentación y forma, después de citación y referenciación, y al final el tema del envío del trabajo de grado. Por lo demás, pues vamos a tratar de mantener los micrófonos en silencio para que nos pueda rendir el tiempo, ya que pues siempre es abundante el tema que tenemos que tratar en esta hora. ¿Listo? Perfecto. Dame un segundo. Estamos por acá. Bueno, bien. Parámetros de presentación y forma. Perdón. Como les mencionaba al inicio, pues hacen referencia a todos los criterios a tener en cuenta en la norma APA séptima edición y también en los parámetros de la biblioteca. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, básicamente estos son este es el piso como tal, la base como tal de los parámetros de presentación y forma son estos y algunos que vamos a ver a continuación. Empezando con el tipo de fuente. El tipo de fuente o el tipo de letra que vamos a estar manejando en nuestro trabajo está en New Roman a 12 puntos. La norma APA séptima edición ahora nos da entre 3 o 4 tipos de fuentes diferentes, ¿sí? Pero en biblioteca seguimos recibiendo los proyectos de grado en este tipo de fuente, Times New Roman a 12 puntos. El interlineado que debemos manejar es doble, el texto lo vamos a manejar justificado, las márgenes deben ser uniformes de 1 pulgada o su equivalente de 2,54 centímetros en todas las hojas, las cuales deben ser tamaño carta. La paginación la vamos a manejar desde la primera hoja, con números arábicos, no vamos a utilizar números romanos ni nada de eso, números arábicos consecutivos, ¿cierto? Este punto ya los voy a profundizar un poquito más. En APA se maneja algo que se llama cornisa, que no es más que un encabezado,
el cual va ubicado en la parte superior izquierda y no debe superar los 50 caracteres contando entre signos de puntuación, las letras, espacios entre palabras. Ya les voy a profundizar un poquito más acerca de esto. Y otro punto importante es que siempre que escribamos, que empecemos a escribir un párrafo, estos párrafos deben tener en la primera línea una sangría de 0,5 pulgadas o 1,27 centímetros. Ya vamos a profundizar más en cuanto a estos últimos dos detalles. Perfecto. Bien, un detalle importante también a aclararles es que todas las hojas que vamos a ver a continuación, más adelante les voy a decir hasta dónde, están en el orden en el que debe venir organizado su proyecto de grado, las hojas preliminares, ¿sí? ¿Hasta dónde van las hojas preliminares? Van hasta los resúmenes, resumen en español y resumen en inglés. Hasta ahí van las hojas preliminares. De ahí para arriba empieza todo lo que tiene que ver. Ahí empieza todo lo que tiene que ver con introducción, objetivos, planteamiento de problema, cosas así, como sea que se lo hayan exigido en la escuela o su director de proyecto de grado. Bien, pero las hojas preliminares van organizadas en el orden en el que las vamos a ver a continuación, empezando con la portadilla. Si ustedes han conocido otras normas como TUTEC u otras normas, a veces tienen dos portadas, portada y contraportada. En APA solo vamos a manejar una portadilla, en APA se le llama portadilla, y es la hoja en donde consignamos toda la información referente al proyecto de grado, al título, a la información de los estudiantes, directores, etcétera. Bien, en ese orden de ideas, la estructura que debe llevar esta portadilla, pues inicia a partir de acá. Vamos a explicarla, nuestra portadilla, empezando con la cornisa. Como pueden ver en la presentación, aquí está, cornisa. Como les mencionaba, la cornisa no es más que un encabezado, ¿sí? Un encabezado que debe ir, como lo pueden ver acá, en mayúscula sostenida, no debe exceder los 50 caracteres, comprendiendo entre letras, signos de puntuación, espacios entre palabras, ¿cierto? Y la vamos a plasmar aquí en la parte superior izquierda. ¿Esta cornisa qué es? La cornisa básicamente es el mismo título de su proyecto de grado, ¿cierto? Pero si el título de su proyecto es más o menos largo, pues lo que va a hacer usted es sintetizarlo, resumirlo un poquito y lo va a consignar aquí en la parte superior izquierda como encabezado, ¿sí? En mayúscula sostenida. Este encabezado o esta cornisa debe ser exactamente la misma en todas las hojas, desde la primera hasta la última, ¿ok? Desde la primera hasta la última. Entonces, cogemos nuestro título de proyecto de grado, lo sintetizamos un poquito, lo plasmamos aquí y ya, ahí quedaría nuestra cornisa hecha. En la parte superior derecha vemos que se encuentra la paginación, es decir, cornisa en la parte superior izquierda y parte superior derecha estaría ubicada la paginación. Después de esto, pues ya vendría el resto de la estructura del proyecto, la cual tiene que ver con el título del proyecto de grado. Aquí sí lo plasmamos tal cual como es. Fíjense que en APA no utilizamos mayúscula sostenida. La única parte donde utilizamos mayúscula sostenida es en esta cornisa. Después, de ahí para abajo, no volvemos a utilizar mayúscula sostenida, independientemente de que estemos hablando de títulos de primer nivel o segundo nivel o la portada, etcétera. Utilizamos siempre mayúscula inicial, como lo pueden ver. ¿Listo? Perfecto. Continuando con la estructura de la portadilla, pues arrancamos a partir de aquí, título del trabajo de grado. Después del título del trabajo de grado vendría aquí el nombre o los nombres del autor o los autores en esta línea. Nombres completos, por favor. ¿Listo? Después de los nombres vendría aquí la leyenda. Esta leyenda es sumamente importante, hay que ponerla después de los nombres de los autores. La leyenda dice trabajo de grado para optar al título de o proyecto de grado para optar al título de, el título al cual están optando en este momento. Después vendrían organizada la información de director y codirector. Si ustedes no tienen codirector, no hay ningún problema, pondríamos solo la información de director, pero lo importante aquí a tener en cuenta es que vamos a poner la palabra director, el nombre completo del director, y debajo del nombre vamos a poner el título académico completo y de mayor rango que tiene mi director.
Simplemente es cuestión de averiguarlo o de hablar con él para saber qué título académico o cuál es su último título académico adquirido y lo plasmamos acá. Es decir, nombre completo y debajo su título académico. ¿Listo? Y pues ya en la parte inferior es importante consignar esta información: universidad, facultad, escuela, programa académico al que pertenezco, la ciudad, que debe ser Bucaramanga, porque es en Bucaramanga, en la sede central, donde entregamos el proyecto de grado, y el año actual en el cual entrego mi proyecto de grado en Biblioteca UIS. ¿Listo? Esa sería mi portadilla. Ahí está bien organizada, bien estética, ¿sí? Y pues listo, ahí estaría. En un segundo voy a revisar acá. Ok, perfecto. Un segundo, mientras no se hagan esos ejercicios en Word, saber cómo aplicar esas normas. Dice María Elena, mientras no se hagan esos ejercicios en Word, bueno, les aclaro de nuevo que todo esto ya está aplicado, ¿sí? Todos estos parámetros de presentación y forma ya están aplicados en una plantilla de Word que al final se les va a compartir. Por aquí creo que dice que ya se les ha Ya, compartido, pero sí, bueno, sí, señor. Ya se los compartimos a todos por correo y está también en la página de la biblioteca, correcto, el correcto, formato. sí, la página de la biblioteca ya se les compartió, simplemente es cuestión de cambiar la información Disculpe, de su proyecto, pues, disculpe, ¿puedo hacer un comentario? dime. O sea, lo que quiero decir es que, digamos, para nosotros es como la primera vez que asistimos a una capacitación de normas APA. Por lo menos el semestre pasado no tuvimos capacitación sobre normas APA. Lo que sabemos de normas APA lo hemos aprendido de forma independiente y pues esperábamos que pronto hubiera ejercicios para aprender sobre la aplicación como tal de las normas APAS en un documento, porque no es lo mismo que le entreguen una plantilla con todo ya resuelto a que nosotros mismos podamos desarrollar la plantilla en cualquier momento que lo requiramos. Se trata sobre eso y pues viendo que la capacitación de ahorita es prácticamente casi que lo mismo que la vez pasada, que es sobre la plantilla de PowerPoint que está en la biblioteca. Entonces, pues creo yo que no, que es como lo mismo, no sé, esperábamos con otros compañeros que viéramos algo un poco más sobre la capacitación, es eso. Ok, mira, pues te comento. La capacitación siempre ha estado enfocada, como tú lo mencionas, que creo que ya estuvieron en una charla de estas, siempre ha estado enfocada a la presentación de los trabajos de grado, porque básicamente eh, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros recibimos los proyectos de grado acá y por ese motivo les explicamos, ¿cierto?, los parámetros básicos, todo el tema de la citación y la referenciación. La plantilla pues es un documento que ya está listo para ser manejado, aplicado. Entonces pues por ese motivo la capacitación siempre la hemos manejado de esta manera. Como lo mencionas, no hay un ejercicio como tal eh, porque ya existe una plantilla, porque ya existe una plantilla. Entonces, eh, ahora aparte de eso, en el tema de la citación, aparte de todo lo que tiene que ver con parámetros de presentación y forma, en lo que es citación y referenciación, ya están los casos ahí, ya están los ejemplos. Básicamente esto es la capacitación que siempre les brindamos para tema de trabajos de grado, porque es lo que siempre nosotros vamos a estar revisando, ¿sí? Entonces, de repente, si requirieran de repente una capacitación de pronto un poco diferente o con ejercicios prácticos, podrían hacer una solicitud, no sé, exponiendo de pronto cuáles son las debilidades que les gustaría de pronto reforzar en cuanto a las normas APA. Pero básicamente todos los temas que tocamos en estas charlas son los más importantes. ¿Listo? Entonces, bueno, sin más, pues vamos de todas maneras a continuar. Es importante conocer todos los criterios, pues, que son requisitos en la biblioteca para la recepción de los proyectos de grado.
Ok. Bien, pues aquí tenemos la portadilla, como les mencionaba. Después de la portadilla, pues las hojas que continuarían en las hojas preliminares, en el orden de las hojas preliminares, pues vendría a ser dedicatoria, agradecimientos y después vendríamos con la tabla de contenido. Aquí les aclaro que dedicatoria y agradecimientos pues no son como tal requisito, sino estas hojas pues si las deseamos plasmar, la dedicatoria o agradecimientos está perfecto, si no pues no hay ningún problema. De hecho, si quieren ponerle su toque personal, también pues no existe ningún inconveniente en ese sentido. Después, pues, como les mencionaba, vendríamos con tabla de contenido. En la tabla de contenido, pues, hay unos detalles a tener en cuenta muy importantes, los cuales vienen a ser, el primero, pues, la tabla de contenido debe venir completamente alineada aquí a la izquierda. A veces cuando estamos generando una tabla de contenido automática, cuando utilizamos títulos por niveles y generamos una tabla de contenido, esta Word lo que hace es jerarquizar los títulos como tal, dependiendo pues del nivel que tenga cada título. Lo que hacemos en ese caso pues simplemente es pararnos al lado de los números de capítulo y quitarles esa sangría. Le quitamos esa sangría, le quitamos esa sangría y de esa manera la tabla de contenido viene a quedar completamente alineada a la izquierda. ¿Listo? Perfecto. Aparte de eso, como lo podemos ver en la tabla de contenido, tenemos unos ítems que no llevarían número de capítulo como tal, sino pues simplemente sería introducción, referencias bibliográficas y apéndices. Referencias bibliográficas, apéndices e introducción, estos tres ítems no tendrían número de capítulo como tal. ¿Listo? Del resto de los títulos como tal, pues sí tendrían aplicado el número de capítulo. Ok, después de la tabla de contenido, pues la siguiente sección importante a tener en cuenta, pues viene a ser las listas especiales, las cuales pues son todas las listas de todo el material que nosotros consignamos dentro del trabajo, tales como imágenes, fotografías, gráficos, todo lo que tenga que ver con material que hayamos insertado para apoyar nuestro trabajo como tal. Y cada uno de esos materiales pues tenemos que listarlos, ¿verdad? En APA manejamos lista de tablas, lista de figuras, lista de apéndices, glosario, ¿cierto? Pero algo importante aclarar en este punto es que todo lo que tenga como tal formato de imagen, es decir, fotografías, gráficos, imágenes como tal, ilustraciones, a todo esto lo vamos a llamar figura como tal, ¿sí? Figura. En APA séptima edición le llamamos figura, le englobamos todo esto con el término figura y asimismo hacemos la lista de figuras, es decir, hacemos lista de tablas, hacemos lista de figuras. Estas listas pues deben venir organizadas consecutivamente y tener pues su paginación. Y pues la otra lista importante a tener en cuenta es la lista de apéndices. La lista de apéndices, básicamente si no son más de 27 apéndices, los organizaríamos de manera alfabética y pues ya si superan los 27 apéndices, estos los organizaríamos de manera numérica, ¿verdad? Es lo importante, vendría a ser que pues en lo posible sea una lista o una tabla automática para que pueda tener hipervínculo y pueda llevarnos a la ubicación de ese apéndice. Hay un caso en particular que puede ocurrir y es el caso del estudiante que de repente tiene bastantes apéndices, ¿cierto? Más de 27 o incluso muchísimos más, o los pocos que tiene, cada uno es bastante extenso, ¿sí? De muchas hojas o algo parecido. En ese caso, el estudiante, si desea que el trabajo no le quede tan grande, tan extenso, tenemos una opción, ¿sí? Hay una opción a tener en cuenta y es la siguiente. En ese caso, lo que podemos hacer es, hacemos la lista como tal, ¿cierto? Hacemos la lista, sea organizada alfabética o numéricamente, según sea el caso, pero no vamos a poner paginación porque vamos a quitar los apéndices del trabajo y los vamos a meter en una carpeta, la cual vamos a comprimir y le vamos a poner como nombre a esa carpeta, pues apéndices,
Y cuando llegue el momento de entregar el proyecto de grado en biblioteca, lo que hacemos pues es subir esa carpeta y aquí en la lista como tal, en vez de poner la paginación, pues vamos a poner la leyenda, ver apéndices adjuntos y pueden ser consultados en la base de datos de biblioteca web. ¿Sí? Es decir, ponemos esta leyenda, no ponemos paginación y de esa manera pues nuestro trabajo queda un poquito más pequeño, más reducido en cuanto a hojas como tal. Aquí les aclaro que en mi biblioteca no tenemos un tope, un límite como requisito en cuanto a las hojas del proyecto de grado, ¿sí? Eso dependería más de la escuela o del director del proyecto de grado. De no ser este el caso, sino sus apéndices van a ir dentro de su proyecto de grado, pues en ese caso, aquí en la sección de listas especiales vendría la lista de apéndices, pero los apéndices como tal vendrían organizados ¿dónde? Después de referencias bibliográficas. Después de esta parte de referencias bibliográficas, abajo en la última parte de su trabajo de grado, pues es donde van a ir organizados los apéndices. Ok. El glosario, pues el glosario es una de esas listas, como les mencionaba anteriormente. Sin embargo, no es un requisito como tal. Si queremos poner un glosario, si lo necesitamos, está perfecto. Si no, no hay ningún problema. Lo importante tener en cuenta aquí es que la definición empiece con minúscula y que venga organizado alfabéticamente. Bien, en ese orden de todas estas hojas preliminares, como les mencionaba, ya vendría entonces el tema de los resúmenes, los cuales pues son un formato como tal institucional y pues hay que tener en cuenta que hay que aplicar este formato tal cual como aparece acá. Tenemos un resumen en español, tenemos un resumen en inglés y pues simplemente es cuestión de tener en cuenta cada uno de estos ítems del resumen para aplicarlos. Es decir, poner aquí el título resumen, título 2 puntos y ponemos aquí el título del proyecto de grado finalizando con un asterisco que relacionaríamos aquí al final como nota a pie de página. Después vendría el autor 2 puntos y ponemos aquí el nombre o los nombres de los autores del proyecto finalizando con estos 2 asteriscos, los cuales también relacionaríamos aquí al final a la nota de pie de página. Seguido de esto vendrían las palabras claves, las cuales tendrían que estar dentro del rango de 3 a máximo 8 palabras claves. Y la última parte, pues, la descripción, que es como tal el resumen de su proyecto de grado, el cual debe estar en el rango de 200 a máximo 300 palabras. ¿Sí? Es importante este punto. Y también aclarar que cada resumen debe ajustarse a una sola hoja. Es decir, el resumen en español no debe exceder una hoja, el resumen en inglés no debe exceder una hoja. Y bueno, aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? Si el resumen, de repente, si su descripción de su resumen alcanza que las 270, 280 palabras, posiblemente, muy posiblemente va a exceder la hoja, ¿cierto? Y va a tener más de una hoja cada resumen. En ese caso, la recomendación es bajarle un puntico al tamaño de la fuente de la descripción solamente. El resto lo dejamos quietico. Solamente en la descripción le bajamos un punto y de no ser suficiente, si todavía sigue excediendo la hoja, pues también podemos bajarle un punto al interlineado. De esa manera, pues aseguramos que cada resumen en español, resumen en inglés, pueda ajustarse a una sola hoja. Ok. En cuanto al tema de los títulos, de la jerarquía de los títulos, APA séptima edición nos da este formato como tal para cada uno de los títulos. Título de primer nivel, segundo, tercer, hasta el quinto nivel. Los títulos de primer nivel, pues son los títulos de estos temas principales, ¿cierto? De donde se desprenden los demás subtemas que contenga. Y pues estos títulos deben venir, como lo podemos ver acá, con negrita y deben venir centrados, ¿cierto? Antecediéndole el número de capítulo. Títulos de segundo nivel y de tercer nivel, como podemos ver en la presentación, ya vendrían alineados a la izquierda, ¿cierto? Y con negrita. Y tercer nivel, con negrita, alineado a la izquierda y con cursiva. Ya cuarto y quinto nivel, podemos ver que estos dos títulos están separados del margen, ¿verdad?
lo que significa que le vamos a aplicar una sangría de 0,5 al título como tal. Tendría con sangría, con negrita. Finalizamos con un punto, estos títulos, tanto el título de cuarto y como el quinto nivel, finalizamos con un punto y en la misma línea donde terminó el título, ahí mismo vamos a empezar el párrafo correspondiente a este título. ¿Listo? Ahí está. Y pues el quinto nivel, exactamente lo mismo, con la única diferencia de que el quinto nivel tendría cursiva. Entonces, sangría, negrita, cursiva, finalizamos con un punto y el texto lo empezamos, el párrafo del texto lo empezamos en la misma línea donde termina el título. Y pues ahí están nuestros títulos hasta el quinto nivel. En cuanto al tema de los párrafos, pues vuelvo y les menciono, aquí está una sangría de 0,5 siempre que iniciemos cada párrafo. Y pues esta es una imagen de más o menos cómo tendría que verse nuestro texto. Vendría justificado, como lo podemos ver, y con la sangría siempre que iniciemos un nuevo párrafo. ¿Listo? Ahí está. Un punto importante a tener en cuenta es que estos ítems que tenemos acá en la presentación serían los que empezarían en una hoja nueva. Es decir, listas especiales empezarían en una hoja nueva, introducción, objetivos, referencias y apéndices. Cada uno de estos ítems tendría que empezar en una hoja nueva. Vuelvo y les aclaro, todos estos puntos que hemos estado viendo de presentación y forma ya están configurados en la plantilla, ya me dicen que ya se los enviaron, ¿sí? Esto es más a manera informativa, ¿cierto? De cómo tienen que venir estos parámetros, ¿cierto? Pero ya lo tienen listo en la plantilla, es simplemente pues utilizarla, ¿listo? En cuanto a la presentación de tablas, pues ya vimos cómo vendrían las listas de tablas, cómo vendrían las listas de figuras, pero en cuanto a la presentación de tablas como tal, importantísimo tener en cuenta estos detalles que nos menciona la norma APA séptima edición, empezando con el número de la tabla o de la figura, la cual debe venir en negrita en la parte superior de las mismas, ¿sí? Es decir, en esta parte ponemos tabla 1 o figura 1 en negrita. Debajo del número de la tabla vendría el título como tal, el cual debe venir, debe ser corto pero explicativo, ¿sí? Es decir, aquí está. A veces se comete un pequeño error y es el poner un título demasiado extenso, en el cual estamos, de hecho, explicando o profundizando información acerca de la tabla. En este caso, lo más recomendable sería poner un título que sea corto, pero debajo de la tabla o de la figura, utilizando la palabra nota, el término nota, nos permite profundizar información si así lo necesitamos, profundizar información, explicar algunos términos, qué sé yo, y también referenciar, ¿listo? Si así lo necesitamos, si así lo requerimos. Entonces, número de la tabla en la parte superior, título con cursiva, un título corto. La tabla como tal, la norma APA séptima edición nos menciona que no se deben visualizar las líneas verticales, sino solamente las líneas horizontales. ¿Listo? Líneas horizontales, debe venir así. Y que si utilizamos colores, pues de estos deben estar dentro de la escala de grises. No utilizar colores pasteles o no utilizar colores llamativos como tal para la tabla. Y como les menciono, en cuanto al tema de profundizar información y de referenciar, si así lo necesitamos, para eso vamos a utilizar la palabra nota, la cual está en la parte inferior, perdón. Y esta palabra nota, pues, nos da la flexibilidad de poder utilizarla tanto para profundizar información como para referenciar. Y en este caso puntual que les estoy mostrando, pues están haciendo las dos cosas. Están aclarando algo, profundizando algo y al final están poniendo la referencia. ¿Listo? Como vemos, la tabla y la figura tienen el mismo con la diferencia de que para las figuras pues sí se pueden utilizar los colores que se necesiten. En esa parte no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. La única parte donde nos menciona APA sobre los colores es para las tablas, ¿sí?
utilizar escala de grises o no colores pasteles, no colores llamativos, pero para las figuras pues sí no hay ningún inconveniente como tal. Perfecto, en este punto pues sí, bueno, vamos a dar un espacio para revisar de pronto alguna pregunta puntual en cuanto a presentación y forma que de pronto tenga. Buenos días. Pueden encender el micrófono. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esas son basadas en las normas APA 7 actuales? Perdón, Mónica, no te escuché muy bien. Si quieres puedes iniciar. Qué pena. Si esta es la séptima, es basada en la séptima edición. Sí, señorita. Porque es que pues yo bajé de internet una guía de normas APA séptima edición. Sí. Y por ejemplo, ustedes me hablan del interlineado, perdón, de la alineación del párrafo que debe ser justificado. Y en la séptima edición que yo conseguí aparece que debe ser a la izquierda, alineado a la izquierda. Correcto, mira. Entonces, al fin, ¿cuál usamos? ¿La justificada o la alineada a la izquierda? Obviamente, la que deben utilizar es la de biblioteca. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba al inicio, en estas capacitaciones no solamente se les habla de la norma APA séptima edición, porque ustedes pues en internet, como tú lo mencionas, puedes encontrar la norma en cualquier parte, pero aquí está bajo los parámetros de biblioteca. Por eso les mencionaba, déjame un segundo, por favor. Por eso les mencionaba que, por ejemplo, la norma APA séptima edición, uno de los mejores ejemplos es que esta nueva versión trae 3 o 4 tipos diferentes de fuentes para que podamos utilizar. Pero en biblioteca seguimos recibiendo los trabajos de grado en Times New Roman a 12 puntos. En APA séptima edición también menciona acerca de si el texto justificado o no justificado. En biblioteca lo estamos recibiendo justificado. ¿Listo? O sea, prácticamente ustedes me están dando como los ítems a tener en cuenta, los parámetros que se deben tener en cuenta, o sea, los exigidos por la biblioteca. Correcto. O sea, sea o no sea, digámoslo así, no esté ligado a la norma actual APA 7, ¿no? Sí, o sea, pues, a ver, te aclaro algo. Lo que pasa es que todas las universidades, si tú revisas en todas las universidades, este es un trabajo que de hecho se hace bien concienzudamente, se revisa muy bien la norma y los parámetros de la universidad, de la institución, y todas las universidades hacen lo mismo. Adaptan o ajustan la norma como tal, pero pues no estamos hablando de todo, porque, por ejemplo, en cuanto a citación y referenciación, eso no se toca. Pero en cuanto a parámetros de presentación y forma, por lo general todas las universidades hacen esto, ajustan los parámetros de presentación y forma al formato que tienen exigido, que tienen como requisito para el recibimiento, la recepción de los proyectos de grado, de sus artículos, etc. Vale, muchísimas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Disculpa, mi pregunta va en cuanto a en la parte del glosario. Es que no escuché muy bien, que dice que hay que colocar, pues, como por decir así, el término y la descripción del término empieza con minúscula, pero en otro párrafo, o sigue la línea del término. Sí, regálame un segundo, te voy a compartir una nueva pantalla. Perfecto. Listo, aquí lo tenemos. No, hace referencia a que la definición pues debe empezar en minúscula, en la misma línea, ¿sí? Y pues organizarlo alfabéticamente, no tiene así mayor problema. El tema de la lista de glosario solamente es tener en cuenta esos dos detalles y listo. Ah, perfecto, gracias. Sí, correcto, con gusto. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a los títulos y subtítulos. ¿Ellos llevan numeración? Sí, señorita. Ya te muestro. Tenemos por acá. Aquí está. Aquí vamos a utilizar números de capítulo, claro que sí. Pues como tú lo acabas de mencionar, títulos, subtítulos,
dependiendo del nivel que estés utilizando o el subtítulo que sea, pues vas a tener que ponerle el número de capítulo como tal. En este caso, y pues como a manera de ejemplo, aquí tenemos utilizando el capítulo 1, ¿cierto? Y pues todos estos temas o subtemas se desglosan de este tema principal, es decir, me mantengo en el capítulo 1, entonces me voy para el primer subtema de este tema principal y pues utilizo el 1.1. Si sigo en esta misma temática, pues puedo utilizar un subtema que se desprende de este y vendría a ser el 1.1.1 y así sucesivamente. Cuando pues ya vaya a cambiar de temática, pues ya vendría un capítulo 2 o cosas así. Los únicos ítems que no les vamos a poner número de capítulo vendría a ser introducción, referencias y apéndices. Ok, muchas gracias. ¿Gusto? Buen día. Oye, en cuanto a eso de los títulos, es cuando hablamos de un solo tema, ¿sí? Que están enumerados de esa manera, ¿sí? 1.1, 1.11, porque es de un solo tema. Correcto. Es títulos. Sí, correcto. Correcto. Correcto, sí, exacto. Como tú lo acabas de mencionar, está perfecto. Es decir, nos mantenemos en ese mismo tema, en esa misma temática, y pues ya voy a pasar a otro ítem o a otro punto diferente. Pues ya pues iniciaría un capítulo diferente, que sería el 2, 3, etcétera, manteniendo la consecución pues de los números. Pero básicamente de esa manera se trata. Pues obviamente también entra a jugar mucho el criterio de la persona que está escribiendo, ¿no? De cómo quiere organizar todo su tema. Oye, ¿sería tan amable nuevamente explicarme la portadilla? Que no me quedó muy claro lo que fue, creo que era el título de trabajo de grado, título académico completo. Hoy. Aquí tenemos la portadilla. Entonces la portadilla, esta es la estructura básica de la portadilla, igual ustedes la tienen allá en la plantilla. Importante pues que la cornisa que les mencionaba, que es un encabezado del título de proyecto de grado, pues vaya desde la primera hoja, es decir, desde la portadilla junto con la paginación. Y pues de ahí para abajo el resto de la información que vendría organizada de esta manera. El título del proyecto de grado, el nombre del autor o de los autores en la misma línea, la leyenda del trabajo de grado para optar al título D. Aquí vendría pues la información importante de director y codirector, si se tiene codirector, sin ningún problema. Y pues con el título académico muy importante. Y al final, pues la información institucional, que en este caso pues, vendría a ser universidad, facultad, escuela, programa académico, la ciudad y el año en el cual se entrega el proyecto de grado en la biblioteca. Yo tengo dos preguntas con respecto a eso. Qué pena interrumpir. ¿La cornisa es obligación colocarla? Sí, señora. O si uno no quiere colocar eso del título, no toca No, colocarlo. sí es importante colocarla, es un criterio. Y tiene que ser solo el título del trabajo, del proyecto. Pues básicamente aquí entra a jugar mucho el criterio, ¿sí? Del autor, de qué desea poner en la cornisa. Es decir, por lo general, la cornisa que ponemos en la parte superior hace referencia al título del documento, ¿sí? Que en este caso es el proyecto de grado. Entonces, no quiere decir que yo tenga que poner exactamente el título del proyecto de grado acá, ¿sí? No, usted puede utilizar sus propias palabras para sintetizar o resumir su título del proyecto y ponerlo aquí en mayúscula sostenida. Es otra cosa, pero sí es nosotros un criterio. como no somos del IPRE, nosotros no tenemos facultad en eso. Correcto. Escuela, entonces, ¿qué se coloca? Somos del IPRE, entonces se coloca solo IPRE. El IPRED, sí, señor. Eso de facultad y escuela y eso no nada. Ajá, no, correcto. Ah, bueno, ok, gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Qué pena, tengo una pregunta acerca del título y es en cuanto a la escritura. El título va con las iniciales en mayúscula, ahí como está referenciado en la presentación que nos está mostrando, porque es que tuve una contradicción con mi directora de proyecto porque ella nos decía que el título iba todo
sin negrilla las iniciales, o sea, sin mayúsculas las iniciales. Por ejemplo, producción, la P, por ejemplo, de vino, la V en mayúscula. Estas palabras, ¿sí van en mayúsculas las iniciales o es todo en una misma, todo en minúscula, solo la inicial en mayúscula? Correcto, sí. En este punto, pues a ver, te digo, la idea es que por lo menos la primera inicial sea la que venga en mayúscula, ¿sí? Pero cuando estamos hablando del título del proyecto de grado, por lo general, al ser un título, manejamos mayúscula inicial en las palabras iniciales del título como tal, ¿sí? Sin embargo, aquí sí te aclaro que, a ver, ¿cómo te explico? Hay algunas ocasiones en las que el estudiante entrega el proyecto de grado pues al director y el director le hace sus apreciaciones y pues las cosas que desea que cambie al documento. Sin embargo, no siempre, lamentablemente no siempre, estamos trabajando en esto, en este pequeño detalle. No siempre esas correcciones o esas apreciaciones van alineadas con el formato de biblioteca. Entonces, una vez hayas terminado con todo el tema de director y la revisión y ya tienes tu proyecto de grado aprobado y ya tienes nota de proyecto, una vez has terminado esa parte, entonces mi recomendación es siempre, bueno, te sientas y empiezas a revisar los parámetros de biblioteca para que hagas las pequeñas adaptaciones que hagan falta de acuerdo al formato de aquí de la biblioteca para entregar el proyecto de grado. Sí, señor, pues en este trabajo estamos ya presentando el proyecto, ya tenemos nota, pero tenemos la inquietud respecto al título, pues le cambiamos. Yo te recomiendo, hazlo como te lo recomendó, como te lo digo la directora, es lo mejor, ¿sí? O sea, tú necesitas ya pasar esa etapa y haz la corrección como te lo está pidiendo la directora, y una vez termines esa parte y hayas finalizado esa etapa, pues ahí hacer de pronto los cambios pertinentes. Yo sé que no suena... Sí, señores, qué pena, esa es mi pregunta, porque es que nosotros ya terminamos, ya lo vamos a arreglar. Ah, bueno, listo. Bueno, no, perfecto. Entonces ya ahí sería que hiciera la adaptación que te estoy diciendo, ya basado. O sea, le cambiamos las iniciales a mayúscula en el título, las palabras principales. Ajá. Revisa cómo está en la plantilla. Tengo una duda ahí del título, porque hasta donde entiendo el título solo lleva mayúscula pues los términos importantes, pues porque los conectores no llevan. Obviamente, los conectores no llevan las principales. Las principales, sí, eso mencionamos. Sí. Y mi otra duda en cuanto a los autores, por lo menos mi proyecto en una compañera, entonces especifico que los nombres deben de ir en una sola línea y unidos con una I. Sí. Ok, pero es que mi compañera, o sea, las dos iniciamos por inicial y mi compañera inicia por Ingrid, entonces yo no sé si coloco primero el nombre de ella y luego sí y mi nombre, porque mi nombre sí empieza por A. Bueno, en ese caso, entonces tengo ahí esa duda. Sí, correcto, en ese caso puedes manejarlo como me lo acabas de mencionar, ¿sí? Para poder jugar con la I, que es el dilema, o en ese caso puedes utilizar la E, que es común utilizarla, ¿cierto? En vez de utilizar la I griega seguida de una I latina. Sí, porque yo tenía esa duda, entonces Correcto. sería colocar, porque como también se tienen que organizar por orden alfabético. No precisamente. En este punto no hay ningún inconveniente si pones tu nombre primero y después el nombre de la compañera y no está alfabéticamente. En este punto no se revisa eso. Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, dale, gracias. Dale, justo. Oye, en cuanto el cornisa en mayúscula y menor a 50 caracteres, bueno, ahí que, como tal, que se debe poner. Bueno, como les mencionaba, la cornisa es básicamente el mismo título del proyecto de grado, pero si el título, pues, obviamente es un poquito más largo, lo que hacemos es sintetizarlo, resumirlo un poquito para que cumpla con esos 50 caracteres y poderlo plasmar ahí en mayúscula sostenida. No interesa, vuelvo y repito, no interesa si no es exactamente el título de mi proyecto, no se busca eso, es que haga alusión al título del proyecto y lo plasmemos ahí.
en mayúscula sostenida. Wilmer, Bueno, está levantando sí, la mano la estudiante Rubiela Niño. Rubiela, no dale, sé si tiene una duda. dale, Rubiela. Hola, sí, con respecto a la página anterior, es que, ¿me la puedes devolver, por favor? Bueno, ahí en la parte de arriba dice trabajo de grado para optar el título D. En el caso de nosotros, ¿es mejor, es dejarlo así, de administrador agroindustrial o el título en administración agroindustrial? Esa una. Y abajo, en la parte de abajo dice programa académico, o sea que la parte de administración agroindustrial iría 2 veces en la misma portada. Esa Sí, es mi señora, pregunta. no hay ningún problema. Es importante poner aquí en la parte inferior el programa académico, aún así lo estemos poniendo en la leyenda del trabajo de grado optado. ¿Listo? Ese por ese lado. Por el otro lado, el trabajo de grado para Sí, título pero de... entonces lo dejamos con el D o con el EN para optar el título en administración agroindustrial o de administrador agroindustrial. Mira, en ese punto, la verdad, creo que es más subjetivo, porque aquí hemos encontrado, pues, dentro de el montón de trabajos de grado que nosotros revisamos cuando es temporada de grados, no encontramos una sola forma, ¿sí? No encontramos solamente en o de, ¿sí? Varía mucho. Entonces, ahí no te sabría de pronto dar una respuesta concreta porque las dos quedan bien, ¿sí? Las dos quedan bien. Entonces, no, esa parte ya es más como el título. Perdón, eso yo creo que ya debe ir enfocado en el título tal cual como se recibe. Entonces, Correcto. ahí ustedes deben averiguar cuál es el título que ustedes van a recibir en D, o sea, si lleva el D o lleva el en, ¿sí? Porque de todas maneras eso tiene que estar acorde al título que ustedes van a recibir. Correcto, es que si ella es administradora agroindustrial, sí, pero estás poniendo también, por ejemplo, en administración agroindustrial, entonces, pues a mí me suena más de administradora agroindustrial, pero sí tendrías, como lo Es mencionó la como la compañera, confusión un poquitico, si es claro, administración, para optar el título de tienes que administrador revisar, agroindustrial o el título en administración tienes que agroindustrial. revisar cómo viene el título bien con el IPRED y de esa manera, pues lo solucionas, ¿sí? Ahí Listo. mismo en el título viene, el título dice cómo pues lo tendrías que poner. Pero Y en la parte de abajo donde dice programa académico, pues siempre lo que nosotros leemos es administración agroindustrial. Okay. Bueno, de pronto una o dos preguntas más a ver si abarcamos el resto del tema antes de que se nos acabe el tiempo por aquí por el horario de biblioteca. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Está Karen García. Dale, Karen. Buenos días, sí señor. Mi pregunta es, en la tabla de contenido, ¿van los subtítulos también o solo van los títulos? Sí, vendría todo, vendría títulos y subtítulos desde que tengan número de capítulo, ¿sí? A veces dentro del cuerpo del trabajo pues no ponen algunos títulos pequeños pero que no hacen parte como tal de la numeración de los capítulos, entonces eso sí no se ponen. Pero desde que sean títulos o subtítulos que tengan número de capítulo hay que ponerlos en la tabla de contenido. Muchas gracias. Con gusto. Bien, vamos a ir al tema de citación y referenciación, que pues es el otro tema supremamente importante. Vamos a ver. Listo. Perfecto. En el tema de la citación, pues antes de comenzar, les aclaro, bueno, citar en normas APA las normas APA es una de las mejores normas en este momento. Es una norma internacional muy conocida, muy utilizada en diferentes trabajos académicos, artículos, etcétera, proyectos de grado. Es una norma sencilla de manejar en términos de citación, porque pues si estamos hablando de citación, es cuestión de utilizar un sistema que tiene que ver con autor y fecha, y dentro del texto que yo estoy escribiendo, ¿verdad?
Y pues si hablamos de un libro, pues autor, fecha y paginación. En realidad es fácil, no citamos como nota a pie de página como se hace en otras notas, en otras normas como el Contec, por ejemplo, ¿no? En APA citamos dentro del texto. Y pues APA básicamente tiene las mismas 3 formas que tienen otras normas de citación, solo que pues adaptadas en términos de normas APA séptima edición. ¿Cuáles son esas 3 formas en las que siempre se cita en cualquier norma? Pues son las citas cortas, que en el caso de APA son citas de menos de 40 palabras, son citas que son de menos de 40 palabras, son citas cortas. Las citas largas, que son en el caso de APA, son de más de 40 palabras, ¿sí? Que ya las vamos a explicar, y las citas de parafraseo. Esas son las 3 formas en las que se cita en cualquier formato, en cualquier norma. Bien, vamos a ver cómo se citan esos 3 casos comunes, pero en el caso de normas APA séptima edición. Sin embargo, después de ver esas 3 formas, en normas APA y en cualquier otra norma, se desprenden muchísimos otros casos. Es decir, se desprenden muchas variantes, diferentes variantes, basadas en el autor, que la fuente está basada en el autor, un autor corporativo, que la fuente tiene más de 3 autores, cantidad de autores, tipo de autores, que es una entidad, etcétera. Hay muchos casos. Vamos a ver los casos más comunes y más importantes en este momento, ¿sí? Pero la idea pues no es memorizar el formato de cada una de estas variantes, porque no es la idea, porque no seríamos capaces en estos momentos. La idea es que, pues como siempre lo menciono en las capacitaciones, ustedes puedan tener esta presentación de PowerPoint en sus computadores y de repente, si tienen un caso de citación particular, puedan consultar esta presentación, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Empecemos con las citas de menos de 40 palabras en el caso de normas APA. Como les mencionaba hace un momento, en normas APA tenemos pues dos maneras de poder citar. Cuando queremos basarnos en el autor o cuando queremos basarnos más en el texto que dijo ese autor o el pensamiento o el concepto que dijo ese autor, ¿verdad? ¿Quién lo decide? Lo decido yo como escritor, como autor, ¿sí? Si quiero iniciar esa cita mencionando primero al autor o poniendo primero el texto o lo que dijo ese autor, ¿sí? Debemos aprender a jugar con esos detalles. Citas de menos de 40 palabras, si estoy basando la cita en el autor, pues este es el formato. Vemos que esta cita estaría dentro del texto como tal, dentro del texto, es decir, yo vengo escribiendo mi texto, finalizo con un punto mi texto, menciono el apellido del autor, el año de publicación, entre paréntesis, una palabra de enlace, que en este caso podría ser afirma, sostiene, ¿cierto? CACU 2009, entre paréntesis, afirma, abro comillas, inserto el texto que estoy citando, cierro comillas, e incluyo la paginación si estamos hablando de un libro. Aquí está la cita, ¿cierto? CACU 2009 afirma que ya, si la misma cita yo en realidad la quiero empezar es con el texto, pues simplemente arranco abriendo comillas, inserto el texto que estoy citando, cierro comillas y al final es cuando pongo toda la información de la fuente, ¿sí? La información requerida, entre paréntesis, CACU, 2009, P.90, cierro paréntesis y ahí finalizo mi cita. Está dentro de mi texto, ¿sí? Ahí está, cita de menos de 40 palabras. Muy sencilla. Ya una cita de más de 40 palabras, pues la vemos aquí. Recuerden que estas dos, la cita corta que acabamos de ver y esta cita larga, son citas textuales, ¿sí? Es decir, directas. ¿Bien? ¿Qué cambia? A diferencia de la cita de menos de 40 palabras, pues vemos que estamos escribiendo nuestro texto, finalizamos con un punto igual, mencionamos el apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación, una palabra de enlace también, 2 puntos, y el texto que estamos citando le vamos a aplicar una sangría en bloque, ¿sí? Una sangría en bloque, la cual
nos reemplaza pues las comillas. Sigue siendo una cita textual a pesar de que no tenga comillas, porque esas comillas pues las reemplaza esta sangría en bloque. Y al final ponemos la paginación. ¿Listo? Ahí está. Ya si es basado en el texto, pues aquí vendría igual, finalizamos con un punto nuestro texto como tal, insertamos el texto que estamos citando y al final ponemos la información del autor, igual que al inicio, ¿cierto? Kaku, 2009, P.90 y cierra paréntesis. Ahí estarían cuando las citas son cortas, ¿sí? Directas, cuando las citas son largas, más de 40 palabras, ¿sí? Y pues el otro caso, las citas de parafraseo. Las citas de parafraseo pues son también muy sencillas de manejar. Yo vengo escribiendo mi texto como tal, finalizo con un punto y si estoy pasando mi cita en el autor, pues simplemente igual. De nuevo, menciono el apellido del autor, año de publicación y empezamos a parafrasear. ¿Sí? Ahí está el parafraseo. Kaku, 2009 refiere que las cosas que nos afectan, y ahí su parafraseando. Ya la cita, la misma cita, pero en parafraseo, pero basado en el texto, pues finalizamos nuestro texto aquí. Hasta aquí viene el texto que yo estoy escribiendo y aquí empiezo a parafrasear y finalizo con el autor. Apellido del autor y año de publicación. ¿Sí? A partir de aquí empezarían las variantes, las diferentes variantes y tipos de citaciones que se nos pueden presentar a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo. ¿Cuáles son esas variantes? Pues diferentes como cantidad de autores o tipo de autores. En esta presentación, si ya la tienen o si no la tienen y la van a descargar, lo que encuentran pues son los casos diferentes de citación como tal y en el recuadro grande encontrarán la explicación de los elementos que se necesitan para esa cita como tal y debajo van a encontrar dos ejemplos, un ejemplo basado en el autor y un ejemplo basado en el texto. ¿Sí? Entonces, para un ejemplo, aquí tenemos estas dos. Nos dice, bueno, una fuente que tiene dos autores. Entonces nos dice la norma, cuando son dos autores, sus apellidos van separados por una Y, ¿sí? Si estamos escribiendo en español, si estamos escribiendo en inglés, pues sería un ampersand. Pero bueno, asumiendo que sea en español, una Y separa los dos apellidos de los autores y al final ponemos el año de publicación. Y aquí está el ejemplo. Ya si es basado en el texto, pues aquí estaría el otro ejemplo, ¿sí? Al final ponemos la información. Cantidad de autores. Entonces, la norma APA séptima edición ya nos menciona, hace un pequeño cambio de la sexta y nos menciona que de 3 a más autores en una misma fuente nos da la opción de acortar esa cita para no poner toda esa información, acortarla poniendo en la cita el apellido del primer autor de esa lista, ¿sí? De esos 3 autores o de esa lista de varios autores, solamente pongo el apellido del primer autor, seguido de la expresión et al, punto, coma y el año de publicación. Entonces, para el ejemplo, aquí nos da Seitlin et al 2018. Y pues ahí estaría la cita como tal. Con ese et al, estamos diciendo al lector que en esa fuente hay muchos más autores. Tipos de autores cuando son una entidad, cuando es corporativo. En este caso, pues es muy sencillo de entenderlos, me gusta explicarlo. Simplemente nos menciona la norma que la primera vez que nosotros utilicemos a un autor corporativo, una entidad, una organización, debemos utilizar su nombre completo, ¿cierto? Seguido de las siglas, entre paréntesis, el año de publicación, y pues ahí estaría nuestra cita. Pero a partir de la segunda vez que volvamos a utilizar esa organización, entonces nos dice la norma que ya podemos utilizar solo las siglas más el año de publicación. Y nos da estos dos ejemplos. Nos da el ejemplo de la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis, ONU, 2004, la primera vez que lo cita, y la segunda vez, pues ya cito solo con la ONU 2004, afirma que, ¿sí? Y pues ahí está, es fácil.
De aquí para arriba, pues ya vienen otros diferentes casos, que pues no los vamos a explicar todos porque nos falta tema todavía por revisar. Básicamente es seguir los elementos que nos pide ahí la norma, ¿sí? El orden en el que se deben poner y listo. Este es otro caso de pronto que también a veces es importante explicarlo, la cita de una cita, que pues la cita de una cita es una figura que se utiliza cuando no puedo conseguir una fuente principal, sino a través de otra, a través de otro libro, ¿sí? En el cual encuentro una citación importante. Entonces, la norma APA nos da un ejemplo, nos dice, bueno, se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información, pero a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hopkins y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose. Entonces, ¿cómo se citaría? Penrose, ¿cómo se citó en Hopkins 2010? Ponemos la fecha, ¿sí? Del libro que se está leyendo. Piensa que las matemáticas, y pues citamos. Sin embargo, la norma pues nos hace énfasis en tratar de no hacer tanto uso de esta figura solo en los casos en los que definitivamente no encontramos esa fuente de información principal, ¿sí? Si ese es el caso, pues podemos utilizar esta figura, cita de una cita. Por lo demás, a partir de aquí, pues ya empiezan otros diferentes casos de citación diferentes, los cuales aquí está la explicación, nos da el formato, nos da la explicación de cómo debe venir organizada o estructurada y nos da los ejemplos. Entonces, citas de publicaciones sin fecha, citas directas de material que no tiene paginación. Entonces, pues, ¿qué opción nos da? Citas de participantes de investigación de entrevista, cómo citar en un idioma extranjero y la traducción de esta. Redes sociales, podemos citar y referenciar una red social o una publicación en una red social como en Twitter, una publicación en Facebook, ¿sí? Aquí nos da todos los datos que se necesitan, que se requieren, tanto para la cita como para la referencia, y incluso para videos, ¿sí? Cómo citar en un video y cómo poder realizar la referencia de este video. ¿Listo? No se dice que en esta presentación estén absolutamente todos los casos que se puedan presentar, ni más faltaba. Sin embargo, sí están los que más se utilizan, pero cuando ustedes pudieran tener algún caso de citación que de pronto no lo tienen claro, nos pueden escribir. Al final les voy a dejar un correo al cual ustedes pueden escribirnos y pues en el menor tiempo posible, si no tenemos la información, la investigaremos y en el menor tiempo posible les haremos llegar la respuesta, ¿sí? La idea es utilizar pues esta presentación y utilizar los recursos que se tienen. En cuanto al tema de las referencias bibliográficas, detalles importantes a mencionar antes de revisar cada una de estas tipos de referencias bibliográficas. ¿Qué ponemos en las referencias bibliográficas? En la lista de referencias bibliográficas vamos a poner cada referencia de cada una de las fuentes que fueron citadas a lo largo del desarrollo de mi proyecto, a lo largo del desarrollo de mi texto, ¿sí? Esas son las fuentes de las cuales vamos a poner referencia. Vamos a hacer una lista como tal. Esa lista, pues cada una de las referencias debe tener los elementos completos, los elementos posibles para que esa fuente de información sea recuperable. Es decir, para que cualquier persona que vaya a leer mi trabajo y diga, oh, wow, qué interesante esta fuente de información que consultó este tesista. Quiero ir a revisar esa fuente de información. En la lista de referencias, él va a poder revisar los datos de esa fuente e ir y recuperar esa información, es decir, poder consultarla, ¿verdad? Esa es la idea, básicamente. Otro detalle, en esta lista de referencias, pues cada una de las referencias bibliográficas debe venir organizada alfabéticamente, en este caso sí, por el nombre o el apellido primero que aparezca en esa lista. Bien, en esa referencia, perdón. Entonces, alfabéticamente, también debe tener aplicada una sangría francesa, como podemos verlo acá, la cual pues ya la tiene aplicada el formato, la plantilla que les he mencionado
al inicio de la capacitación y a lo largo de la capacitación. La plantilla ya está aplicada, esa sangría francesa. ¿Listo? Por lo demás, cada uno de los casos diferentes de referencias bibliográficas contiene aquí el caso y en el recuadro grande contiene los elementos requeridos por la norma, ¿sí? Y un ejemplo, ¿sí? Todo esto está sacado de la norma APA séptima edición. Por ejemplo, en la norma APA séptima edición, en este punto, ya nos menciona que no es necesario poner aquí el lugar geográfico de la editorial. Antes, en la norma sexta edición de APA, poníamos los datos básicos, que son estos, y al final teníamos que poner el lugar geográfico de la editorial como tal. Ya no, ya la norma APA séptima edición nos menciona que vamos hasta este punto, hasta la editorial. En ese orden de ideas, pues aquí vienen los elementos de cada una de las referencias que debemos tener para cada una de nuestras fuentes de información, independientemente. Aquí, por ejemplo, para el libro con autor, nos dice el apellido, coma, las iniciales de los nombres, el año de publicación, punto, el título del libro en cursiva y la editorial. Y pues aquí nos da el ejemplo. Entonces tenemos aquí libro con autor, libro con editor, fuentes online, ¿sí? Como libros online, artículos, páginas web, etcétera. Para estos casos también hubo un cambio en la norma APA séptima edición, el cual es que nos menciona que ya no es necesario anteceder a la dirección de URL o al HTTP, ya no es necesario antecederle la expresión disponible en o recuperado de, no es necesario, aquí ponemos los datos básicos, ¿sí? Y directamente nos vamos al HTTP, ¿sí? Datos básicos, HTTP, y pues aquí tenemos el ejemplo. En ese orden de ideas, pues tenemos aquí libro online, libros con DOI, capítulos de un libro, cómo referenciarlo, publicaciones periódicas como artículos en papel o con DOI. Aquí están reglas para referenciar artículos online, ¿sí? Según cantidad de autores, ¿sí? Un autor. Cuando son de 2 a 20 autores, ¿qué nos dice la norma en este caso? Nos dice que todos los vamos a listar separados por coma y antes del último por una Y, ¿sí? Pero, sin embargo, cuando son más de 20 autores, ¿cierto? 25, 30, qué sé yo, X cantidad, más de 20, nos menciona la norma que necesitamos poner los primeros 19 autores separados por coma y al final de estos 19 vamos a poner 3 puntos suspensivos y ponemos el autor final de esa lista, ¿sí? Es decir, no los vamos a poner absolutamente todos. Ponemos 19, 3 puntos suspensivos y el último de la lista. Variación por autor, autores anónimos. ¿Qué debemos hacer si la fuente no tiene un autor como tal en concreto? Pues aquí nos da el ejemplo junto con los datos. Cómo referenciar un periódico. Si la información la estamos extrayendo de un periódico, entonces nos dice con autor o sin autor, si el periódico es online, si la revista es impresa o online también, aquí los datos. Una página web, cómo referenciarla, también la tenemos acá, los elementos necesarios junto con la referencia. Material electrónico, como CD-ROOM, enciclopedias también podemos referenciar. Películas cinematográficas, series de televisión, videos, cada uno de estos materiales, aquí está los elementos que se requieren, que se necesitan y el ejemplo para que nos podamos guiar. ¿Listo? Perdón, para una consulta. Señor. Bueno, su merced estaba hablando y diciendo que en la tabla de referencias, la información de lo que hacía uno, las referencias de que hacía arriba en la tabla, la misma información se colocaba. Hay una forma que eso me lo pueda botar automatizadamente, que cuando yo digite, cuando esté en el párrafo o en el texto, esté referenciando y que automáticamente me bote la tabla de referencia al final.
De hecho, sí, hay una forma técnica en el Word, pero más que del Word como tal, porque eso tiene algunas especificaciones que hay que tener en cuenta, que no las revisaríamos en esta capacitación. Eh, Hay una herramienta muy importante que está suscrita por la biblioteca, que es paga por la biblioteca para ustedes, la cual se llama gestor bibliográfico, y en el caso de la biblioteca tenemos pago el gestor bibliográfico RefWorks. Este gestor bibliográfico, o como de pronto incluso ustedes podrán estar utilizando Mendeley, qué sé yo, RefWorks pues es uno de los buenos gestores bibliográficos que existen, es uno de los mejores de hecho. ¿Y qué hacen los gestores bibliográficos? Los gestores bibliográficos hacen precisamente lo que usted me acaba de decir. Usted puede administrar las referencias bibliográficas, las citas que va insertando dentro de su proyecto de grado, las va guardando en este gestor bibliográfico y al final de su proyecto, cuando ya usted ya terminó y ya no va a citar más, usted ya puede con un clic generar una lista de referencias bibliográficas sin necesidad de tener que ponerse a ordenar cada uno de estos datos de forma manual, como es la manera que lo estamos viendo hoy, ¿sí? Para saber cómo manejar este gestor bibliográfico también existe la capacitación. Si ustedes ven la necesidad de solicitarla, les recomendaría muchísimo, de hecho, que lo hicieran, porque un gestor bibliográfico nos ahorra muchísimo tiempo, muchísimo, ¿sí? Sobre todo para este tema de armar una referencia bibliográfica, que es como lo estamos viendo en el día de hoy, nos ahorra mucho tiempo, mucho tiempo cuando estamos hablando sobre todo de fuentes de información online, PDFs, libros electrónicos, artículos, etcétera. El gestor bibliográfico me permite a mí copiar el link, pegarlo en el gestor y él va a la página y saca toda la información de esa fuente y la ordena él mismo, ¿sí? Me permite hacer las citaciones también de manera correcta. Es decir, para eso se crearon los gestores bibliográficos, ¿sí? Para responder un poquito mejor a la pregunta. Les recomendaría muchísimo, simplemente sería cuestión de cuadrarlo con el profesor o a través de Nicole, de solicitar esta capacitación. Y pues ahí están mi compañero Edwin, que es el que dicta esa charla, está presto y disponible pues para dictarles esta charla. ¿Listo? Sí, señor. Listo, sí, señor. Si no estoy mal, ellos, la mayoría, ya han manejado Mendeley de semestres anteriores. Ok. Señor, sería bueno. La que han manejado. Entonces, pues sí, lo hablaríamos con el profesor Iván y ahí podemos gestionar la capacitación. Se puede coordinar, claro que sí. Sí, señor, muchas Sí, no, gracias. es que hacía la consulta era porque yo, por ejemplo, en el semestre pasado, yo llegaba y la misma Word me da una opción para sí mismo, como lo decía usted, podía referenciar, por ejemplo, un libro, un periódico, una página de internet, y cuando ya entonces hacía la referencia por la misma aplicación que me da el mismo Word, él automáticamente yo le daba a anexar tabla, como cuando uno va a anexar la tabla de contenido, ¿sí? Él automáticamente me bota a mí la tabla de referencia bibliográfica, sino que por era que le hacía la consulta si era así viable también, o Sí, era claro. por las No, aplicaciones que ustedes decían. Claro, todo esto se lo puede aplicar a través del Word. El Word, pues, tengo entendido que hay que aplicar esto, descargarle un complemento, pero esto lo puede hacer a través del Word. Sin embargo, pues yo le recomendaría trabajar a través de un gestor bibliográfico que es pues mucho más completo. En el caso, por ejemplo, de RefWorks, que ya está actualizado a la norma para séptima edición. Entonces, sería pues bastante útil, bastante útil. O sea, es decir, el Word es un buen complemento, pero un gestor bibliográfico lo es mucho más, le serviría muchísimo más. ¿Listo? La profesora Astrid tiene una duda. Sí, yo quiero preguntar, es acerca de las referencias bibliográficas
no de la forma como se ven, sino que qué cantidad de referencias bibliográficas se pueden permitir con respecto a información de internet, o sea, de blog, de muchos artículos que pues a veces como que no tienen mucho, o sea, soporte. Entonces, yo sí quisiera saber porque pues en algunas ocasiones hubo un chico que el trabajo de grado casi todo lo hizo fue de información de blog, de las empresas, de algunas empresas. Entonces, no sé si hay algún lineamiento acerca de ese número de fuentes bibliográficas. Profe, bueno, en cuanto a ese tema, ¿qué le puedo contestar? Bueno, primero, en biblioteca pues no tenemos un lineamiento en cuanto a ese tope, como usted lo menciona, no lo tenemos, ¿sí? Porque básicamente nosotros nos cuidamos de revisar más que todo es, por ejemplo, que si se esté citando en APA, que se esté referenciando en APA y presentación y forma, básicamente. Porque el resto, pues, normalmente eh, eh, son detalles que revisan los directores. Sin embargo, en cuanto a ese tema de la cantidad de fuentes de información que se estén utilizando online, sí, como blogs, artículos online y ese tipo de cosas, pues hay una herramienta que yo estoy seguro de que José la conoce, la cual es Turnitin. Turnitin es otra de las herramientas con las que contamos aquí en la biblioteca, la cual hace un desglose completo, no solamente de la cantidad de fuentes de información que se utilizaron, especificando pues, sí, de dónde son, eh, sino también pues hace una revisión muy interesante en cuanto al tema del plagio. Turnitin pues es una de las mejores herramientas en ese sentido. Y en cuanto al tope como tal, de establecer un tope, pues nosotros si no lo manejamos, no tenemos ese lineamiento. Creería yo que sería un poquito más de pronto un criterio a manejar desde el ámbito del director del proyecto, de pronto, no sé, de exigir cierto tope de fuentes online o de blogs, y el resto de fuentes que fuesen impresas o algo así, ¿sí? Pero Turnitin es una herramienta muy interesante en la cual también la biblioteca dicta capacitación, la cual nos permite hacer como esa revisión de cómo se trabajó el proyecto, es decir, no solamente en términos de plagio como tal, sino pues, qué tanto, porque yo le entiendo su punto, qué tanto es original del autor, ¿sí? No de pura extrayendo información de otras partes y de otras partes, pero a la final, cuando vamos a revisar el trabajo, de toda esa información del autor, pues, qué tanto provino originalmente de este autor, ¿sí? Entonces, es un punto muy interesante, que no se toca, muy, muy importante, pero sí, en el caso de biblioteca, pues no manejamos ese lineamiento como tal. Listo, gracias. Con gusto, profe. Bien, para poder terminar ya esta parte de la referenciación, tenemos aquí Qué pena, buenos días. Ok, buenas. Qué pena. Para contribuirle a la profe, yo también pues soy tutora del IPRED, para contribuirle a la profe para que un documento tenga soporte científico, mínimo hay que exigirle al estudiante que tenga 10 referencias bibliográficas por mínimo, independientemente si todo el trabajo del estudiante es realizado por autoría, porque de alguna u otra manera se extrajo, así sean las técnicas de recolección de datos, la metodología, figuras que se extrajeron, gráficas, entre otras, pero para que haya soporte científico, hablándolo desde ese punto de vista, mínimo el estudiante tiene que tener 10 referencias bibliográficas. Ya ahí en adelante, 10, 20, 30, las que salgan, pues ya dependiendo de cómo su se indica de la exigencia del director de proyectos. No, sí, compañera, lo que a veces resulta es que esas 10 referencias bibliográficas ellos lo convierten en información que consiguen online de blog, ¿cierto? Se dio con un chico que pues nosotros en realidad pues era una situación bastante complicada porque él la información toda la sacó de prácticamente de los blogs
de las empresas que él consultó. Pero entonces, ahí es donde digo que poco soporte científico, o sea, porque no tiene autoría. Entonces, ellos sacan las 10 y hasta más, pero entonces mi pregunta es que ¿cuántos de esos fuentes bibliográficas que ellos utilizan como blog se puede de pronto restringir para que no se convierta simplemente en una recolección de información que ya otra persona la había recolectado, ¿sí? Sí, correcto. Sí, profe, entonces en ese sentido sí tocaría es la exigencia que su merced le coloque para que el estudiante no se pegue de eso, porque pues ya desde la parte uno como gerente de proyecto exige que por lo menos hayan 10, como le indico, para que haya soporte científico o el estudiante no se pegue solamente de buscar y copiar de internet, ¿no? Porque como le digo, desde una gráfica en adelante es válido para la referencia bibliográfica. Sí, correcto. Listo, compañera, gracias. Ok, y lo otro que te quería aportar también es, en el caso de los videos, lo que decías de Facebook o Twitter, no son soportes científicos para un estudiante, un trabajo, proyecto de grado. Entonces, es importante que los estudiantes tengan claro que para que un proyecto tenga la validez científica, debe ser bien sea repositorios, bien sea artículos, hasta base de datos que ya son fuentes terciarias. Pero ya un estudiante que diga es que esta investigación la encontré en un Facebook, no es confiable porque no le va a dar el soporte científico para que el estudiante pueda decirme que realmente ese alimento se puede consumir porque lo encontré en el Facebook, que así lo decía, un ejemplo. En absoluto, sí. Es para que los estudiantes tengan como clara esa partecita. Generalmente ellos se basan en ese tipo de informaciones, ¿cierto? Y eso es, o la información que genera algunas empresas, sobre todo los alimentos funcionales que ellos quieren muchas veces hacer en sus proyectos de grado. Sí, correcto. Sí, en este caso, pues, digamos, les explicamos las diferentes fuentes de información que se pueden citar, referenciar, pero hay que tener claro que es fundamental consultar fuentes de información veraces, reales, científicas, ¿sí? Un video de YouTube, pues no un video de Facebook, una publicación en Twitter, no son fuentes reales para uno poder basarse y poder basar algo tan importante como un proyecto de grado. En cuanto al tema de fuentes jurídicas nacionales, pues ya sabemos que APA no tiene como tal un sistema o especificaciones como tal para nuestro sistema jurídico nacional colombiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí tiene y podemos encontrar en esta presentación? Pues tiene un sistema de Blue Book, a Uniform System of Citation, ese es su nombre, el cual pues fue desarrollado por editores de prestigiosas revistas jurídicas como de Harvard Law Review, de Columbia Law Review y de Yale Law Journal, a través del cual pues crearon un formato de citación y de referenciación para todo lo que tiene que ver con investigaciones y trabajos académicos en torno a esta materia de las ciencias jurídicas. En este material podemos encontrar pues tanto la citación como la referenciación, el tipo de fuente que estamos consultando, ¿cierto? En estas flechas en la parte lateral izquierda encontramos el tipo de fuente que estamos consultando, constitución política, leyes que no sean códigos, etcétera. Y en el recuadro grande es donde vamos a poder encontrar la forma o los elementos necesarios para crear la referencia como tal de esta fuente. Y en la flecha pequeña y en el recuadro pequeño es el formato o la forma en la que podemos citar esta misma fuente, ¿sí? Ya sabemos que en una citación pues no ponemos tanta información como tal, ¿sí? Dentro del texto que estamos citando, sino que eso, ¿dónde lo hacemos? Lo hacemos en las referencias bibliográficas, en la cual pues ponemos todos los elementos necesarios de esa referencia. En ese orden de ideas, pues vamos a encontrar tanto la referencia, el ejemplo y la forma de citación de cada una de las fuentes que vamos a encontrar acá, como por ejemplo códigos, decretos con fuerza de ley, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, cada una con su ejemplo, jurisprudencias, tratados y acuerdos internacionales también, órganos internacionales,
casos de derecho internacional, cada uno con su propio ejemplo, arbitrajes internacionales, materiales de las Naciones Unidas. Y bueno, esta parte sí me la voy a saltar porque es una parte que está creada básicamente más que todo para el programa de filosofía, en la cual encontramos los formatos de citación y de referenciación de obras clásicas importantes, de autores de obras clásicas muy importantes, los cuales tenían su propio formato de citación y de referenciación. Es algo pues muy interesante, pero que creería yo que pues concierne más para este programa. Y bueno, algo ya finalizando, ya casi finalizando esta parte, pues detalles a tener en cuenta para cuando llegue nuestro momento de entregar el proyecto de grado. Por ahí estuve revisando y creo que ya salió un comunicado. En biblioteca se va a abrir la plataforma para el 7 de septiembre, para los próximos grados. Si de repente nos acompañan estudiantes que están prontos a graduarse, pues esta información es muy importante tenerla en cuenta. Primer detalle, pues absolutamente todos estos procesos se hacen online, ya absolutamente nada de esto se hace en físico como antes, que tenían que traer, entregar un CD en una cajita con unas cartas, etcétera. Nada de eso se hace, todo lo hacemos a través de la página de la biblioteca, la cual es la que están viendo en este momento. Ustedes van, cuando ya llegue ese momento y se abra la plataforma para poder subir el proyecto de grado en la plataforma de la biblioteca, pues van a esta página, van a la página de la biblioteca y van a buscar estos dos iconos. En estos dos iconos, en este primero, van a encontrar una guía, le van a dar clic ahí y van a encontrar una guía de paso a paso de cómo subir su proyecto de grado, ¿sí? Después de descargar esta guía, pues van a darle clic aquí, que es donde encontramos realmente el repositorio institucional, que pues afortunadamente, digamos, por decirlo de una manera, lo estrenamos este año. Ya todos los proyectos de grado son visibles a nivel mundial a través de nuestro repositorio institucional, ¿sí? Y pues en este icono, ¿qué van a hacer? Van a diligenciar el formulario del repositorio institucional, en el cual es donde ustedes van a poder subir su proyecto de grado. Una vez ustedes le dan clic ahí, van a empezar a diligenciar ese formulario, ¿sí? A medida de que lo van diligenciando, este formulario, les va a ir pidiendo que suban o que carguen los documentos que son requisitos de su proyecto de grado. ¿Cuáles son esos documentos que son requisitos de su proyecto? Básicamente estos tres. El documento, el completo, que usted lo desarrolló en Word, lo convirtió a PDF, y se les solicita que por favor les pongan estos términos. Al documento completo le ponemos documento, la nota de proyecto, que fue la nota de proyecto que les dio la escuela, en este caso el IPRED, y la carta de autorización de uso por de la UIS. Esta carta, si no la tienen, la podemos descargar desde la página de la biblioteca o incluso yo se la puedo enviar a Nicole también. Esta carta la descargan en Word, la diligencian y la convierten a PDF, como lo pueden ver. Estos son los tres documentos importantes, requisitos de su proyecto de grado. Y aquí tenemos estos otros dos. Este archivo que es la carpeta de apéndices, solo para el caso del estudiante, como lo vimos al inicio, el caso del estudiante que dice, yo no quiero que mis apéndices vayan dentro de mi trabajo porque quedaría muy grande. Entonces, creó la carpeta de apéndices, ahí metió los apéndices, comprimió la carpeta y la tiene lista y la va a poder subir en el formulario, solamente para ese caso. Y la carta de confidencialidad, esta carta pues también es muy importante. ¿Para qué casos? Para los casos de aquellos estudiantes que realizaron su proyecto en convenio con alguna empresa. Esta empresa pues le solicitan no publicar cierta información importante por un periodo de tiempo. También aquellos casos en los que hay patentes pendientes, ¿sí? Bueno, cualquiera sea el caso, si estiman que el proyecto debe quedar en términos de confidencialidad, se debe descargar esta cartita en Word. Esta cartita debe diligenciarla pues, los autores, pero debe venir firmada por director de proyecto de grado y los autores del proyecto. Y por último, debe aclarar o debe especificar, mejor dicho,
el periodo del tiempo por el cual quieren que el proyecto no sea publicado. ¿Listo? Solamente para estos dos casos particulares. De resto, si no, ninguno de estos es su caso, pues estos serían los 3 documentos requisito para subir en la plataforma. ¿Listo? Este es un ejemplo pues, de la nota de proyecto. Esta es la carta que ustedes van a tener que diligenciar. Aquí está. Simplemente pues es llenar estos datos, la firma, nombre, etcétera. Y bueno, Wilmar, ya para... Sí. una pregunta, qué pena la interrupción. Mire, es que por lo menos yo y otra compañera tenemos un problema con el tema de acceso a la biblioteca, ¿sí? Tenemos un usuario y podemos llegar como hasta el punto donde está el buscador, digamos, hasta ahí. De ahí en adelante, cuando queremos ingresar a esa parte donde usted mostró que está el birrete y está lo demás para buscar otras cosas, digamos, como para buscar lo de la entrega del proyecto, allá hasta ese punto no tenemos acceso. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Por temas de usuario, tal vez. La clave o el usuario. No, digamos que ya no es como por tema de usuario, la verdad, porque yo envié un correo, ¿sí? Y me dijeron, mire, su contraseña es esa, su usuario es ese. Ok, yo puedo ingresar, pero vuelve como que me retrocede a que vuelva a iniciar. Entonces yo pongo otra vez y dice que no, que ese no es el usuario. Efectivamente, María Elena, es un problema de usuario. Entonces lo que vamos a hacer es que, regálame un segundo, les voy a enviar aquí por el chat. Ven, pero es que no entiendo, porque por lo menos yo estos días he entrado a la biblioteca y he buscado documentos, ¿sí? Para referenciar y citar y todo ese cuento, ¿sí? Ahí yo he estado como en el buscador, pero como tal para entrar allá a la otra parte donde usted mostró, no me deja. Sí, sí, por eso te menciono. Este es un caso que a veces es común, se crea como un problema con el usuario y por eso te digo, digamos, esto ya lo hemos escuchado antes, no les permite a los estudiantes. Para solucionarlo, te recomiendo que por favor le escribas un correo al ingeniero Ferney. Ahí te estoy compartiendo en el chat el correo. Ingeniero Ferney al correo bitvirar@wis.edu.co y él te puede colaborar para ingresar a los recursos electrónicos como tal. Ya, si quieres, regálame un segundo y te voy a mostrar sin menos. Voy a hacer. Wilmer, otra cosita. Sí. ¿Sí, señora? ¿Escucha? Sí, sí, te escucho. En el caso del resumen, sí o sí debe llevar las 300 palabras o me puede llegar un estudiante con 250 o 350 o sí las 300 palabras. No, el tope está entre 200 y 300, ¿sí? Es decir, mínimo 200, máximo 300. No interesa que esté dentro de ese rango, no pasa nada. Si tiene 150 palabras, sí tenemos inconvenientes, porque esos resúmenes se suben pues a la plataforma y tengo entendido que ahí están establecidos esos topes de palabras como tal, de cantidad de palabras. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno. Y lo último, ya para no molestar, Tranquilo. Quiero hacerle como, no sé, una solicitud, no sé si es con usted o con quién, Dale. Para que este ejercicio de norma APAS también sea realizado de manera más explícita y también con los tutores, porque le voy a contar un caso específico. Cuando yo he sido jurado de proyectos, uno le hace correcciones al estudiante de normas APA, resulta que uno se encuentra que el mismo director de proyecto no conoce la norma APA y entramos en controversia porque uno le dice, joven, ya la tabla si es de autoría no lleva nota. Y el director le dice, cíteme esa tabla. ¿Y cómo la va a citar si es autoría del propio estudiante? Entonces se encuentra uno de esas controversias que me parece como, bueno, no sé a quién o de parte tuya. No, fíjate que ese es un problema
que yo personalmente quiero y estoy tratando de gestionar aquí con la biblioteca para que lo podamos solucionar no solamente con el IPRED, sino con todas las escuelas, porque resulta que el directamente afectado resulta siendo es el estudiante. ¿Por qué? Porque resulta que cada escuela, digamos que no todas, pero casi todas las escuelas tienen un formato diferente. Entonces, le dicen al estudiante, nosotros requerimos que el trabajo lo entregue así, así, así y así, o incluso el director muchas veces no conoce la norma, entonces le exigen al estudiante ciertos criterios, ¿cierto? El estudiante lo entrega, le aprueban su proyecto, cuando viene a biblioteca a entregar el proyecto, es muy diferente, no cumple con muchos parámetros y el estudiante nos dice, pero es que así me lo exigieron en la escuela, así me lo exigió el director, no sé qué, el director no me dijo nada por estos detalles, etcétera. Entonces, sí, nos contradecimos un poquito y pues el que tiene que hacer doble trabajo termina siendo el estudiante. Entonces, sí, efectivamente sí, estamos en eso, estamos trabajando en eso y podemos, ya les voy ahorita a dejar un correo electrónico para que podamos estar en contacto y podamos de repente gestionar esa charla que tú me comentas. ¿Listo? Muchas gracias, sí, señor. Listo, dale. Ok, entonces, para revisar el tema, déjenme ver, para revisar el tema del logueo. Oye, una pregunta, ¿han llegado acaso de pronto dudas e inquietudes respecto a esto cuando ya se vaya a entregar o de pronto en el transcurso cuando uno ya está haciendo el proyecto para estas normas APA y con quién uno se puede nuevamente? Ya les voy a dejar un correíto. Sí, señor. Les voy a dejar 2 correos porque como tú lo mencionas, las dudas surgen es cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Sí, señor. Esos son los momentos en los que realmente surgen las dudas y ya les voy a dejar 2 correos electrónicos, mi correo y el correo de un compañero con el que nos encargamos de esta parte para que con toda confianza pues nos puedan escribir. Señor, le agradezco. Oye, es que tengo una duda puntual con respecto a esto, con respecto a aquello, citación o parámetros de forma, y pues en el menor tiempo posible les vamos a contestar. En el momento cuando uno lo está desarrollando es cuando surgen más las Correcto. inquietudes. Listo, señor, muchas gracias. Bien, estamos aquí. Discúlpame, otra preguntita. ¿Vale? Sí, mira, yo ya estoy próxima a graduarme, yo ya tengo el documento, pues le estoy cambiando ese el color a las tablas, es porque ahorita me enteré de ese nuevo, no sabía pues del color. ¿Listo? Entonces ya como que solamente queda eso, ¿verdad? Hay un cronograma para pedir poder subir el documento, algo así, creo, tengo entendido. Sí, como les mencionaba, ya salió un comunicado, a partir del 7 de septiembre se va a habilitar la plataforma de la biblioteca. Ok, entonces, pero pues como todo el mundo no es perfecto, sí, yo sé que posiblemente pues puede haber un error o en el documento o algo. ¿Ustedes le retribuyen a uno eso? O sea, no Sí, se hacen como las correcciones. Sí, regálame un segundo. Okay. Esa es la última parte que me falta mencionarles. Ya perfecto, les voy a terminar de comentar con respecto a eso. ¿Listo? Entonces, bueno, estamos aquí en la página de la universidad. Nos vamos aquí a este recuadro pequeño. Nos vamos a Biblioteca WIS. Y solamente, pues, a manera como referencial de mostrarles, aquí están los 2 iconos que les mostraba. Icono de la guía. Aquí está el icono del repositorio institucional, que es donde ustedes se van a loguear. En este momento, pues, no lo vamos a hacer. Si ustedes desean ingresar al catálogo bibliográfico, le damos clic ahí. Perdón, ahí no. Le damos clic aquí en la mitad y pues ahí vamos a poder ingresar al catálogo para revisar no solamente pues el tema del libro, sino también el material que les acabé de mencionar, las cartas, carta de autorización, etcétera. Para esto no tuvieron que loguearse, ¿cierto? Se van aquí al menú lateral izquierdo, donde dice información de proyectos de grado, y aquí van a encontrar las cartas, carta de autorización, la carta de confidencialidad, etcétera, ¿cierto? En cuál sí van a tener que loguearse, que de pronto es donde tiene el problema la compañera,
es en esta, cuando quieran ingresar a recursos electrónicos, aquí van a tener que loguearse, usuario, código de carrera junto código de estudiante, y la clave de préstamo. Si aquí les está generando algún problema, pues efectivamente tenemos un problema de usuario, y en el correo que les compartí en Bitbit, ahí pueden solucionar con el compañero Fernet. Ajá, sí, exacto. Ahí es donde no les permite ingresar. Entonces, ya les mencioné con mi compañero Fernet, él les puede colaborar con mucho gusto. Si tienen algún problema con el usuario de la biblioteca, pues para que les permita ingresar. Bien, regálenme un segundo. Y aquí tenemos los correos, wilgras@wis.edu.co y eiportil@wis.edu.co. En esos correos se pueden contactar con nosotros, alguna pregunta, duda puntual en cuanto a la norma. De repente, pues no les vamos a revisar el proyecto, porque eso lo hacemos es cuando ya llega el momento de la entrega del proyecto de grado, pero sí les podemos colaborar con dudas, preguntas, inquietudes que tengan. Listo, sí. Para el usuario, esa es la solución. Escribir ahí a bitbit@ruedos.com. Señora. Nicole indicaba que ya nos habían compartido el formato ya actualizado, ¿cierto? Con todas las normas y que solamente nosotros debíamos editarlo. Nos compartieron el proyecto 1 formato proyecto de investigación. Ah, sí, señora, son dos formatos distintos, pero sí les vamos a compartir este para que tengan el formato. Sí, mira, no, exacto, porque Sí, es que el contenido de Proyecto 1 que acepta el programa de agroindustrial es diferente al contenido de Proyecto 2, o sea, lleva otros ítems. Entonces, por eso se les comparte un archivo diferente, pero podemos compartirles el archivo para que ya usen de una vez la plantilla ya hecha por biblioteca, pero entonces les podemos añadir los ítems de Proyecto 1 para que de pronto no se confundan con eso. Nicole, proyecto 2, ya habían enviado una plantilla. ¿Es la misma o hay que Sí, cambiarla? la que se envió es la misma plantilla que de la biblioteca, sí, señora. Sí, chicos, una recomendación, qué pena, pero ya que están aquí, tener cuidado porque de verdad suben todo lo de Proyecto 1 nuevamente a la plantilla y no, la plantilla tiene los lineamientos, entonces no es subir o seguir el trabajo ahí donde ustedes hicieron Proyecto 1. Respetar esas plantillas porque de verdad que nos ahorra mucho trabajo a los que somos directores, pues estamos en esa tarea de orientarles y decirles cómo va el desarrollo, ¿cierto? Y ayudarles a desarrollar. Pero también los que somos, cuando somos jurados, es una lucha, se pierde muchísimo tiempo y ustedes también pierden tiempo. Entonces, por favor, fíjense bien en qué formato lo van a enviar. Gracias, profe. Entonces, estén pendientes que les vamos a compartir el formato. El que estaba mostrando a continuación, sí, el que tiene comportada y todo. Vale, sí, es que ese es el de Proyecto 2, pero entonces lo podemos modificar para que tenga ya aplicadas las normas, pero con los ítems que deben ir en el Proyecto 1, que son diferentes a Proyecto 2. ¿Listo? Entonces se los compartimos. Gracias. Listo, ya para terminar y finalizar la charla, pues les menciono que una vez ustedes suban su proyecto de grado en el portal, en la plataforma del repositorio, en ese momento Biblioteca tiene 10 días hábiles para darles respuesta. Recomendaciones importantes. No tener ningún problema, ningún inconveniente para poder acceder al correo institucional, dado que este es el único medio oficial por el cual la biblioteca se comunica con ustedes y es requisito tener el correo institucional funcionando muy bien, porque con el correo ustedes van a subir el proyecto de grado en el repositorio institucional. Otro detalle pues a tener en cuenta, vuelvo y les menciono, no se basen en fuentes de internet. Yo sé que yo mismo la he encontrado diferentes versiones de la norma APA séptima edición en internet. Por favor, no se basen en eso, básense en la presentación de la biblioteca. Las universidades, las instituciones, no solamente manejan una norma, sino que la adaptan también con sus parámetros institucionales. Es importante cumplir esos parámetros, ¿sí? Porque esos parámetros pues también le dan formato
a los trabajos, a los artículos, etcétera. Básense mucho en la presentación para que cuando entreguen el trabajo, pues muy seguramente pasen derechito y no tengan ninguna corrección. Si ustedes suben el proyecto de grado, vuelvo y les repito, a partir de ese momento estén pendientes de su correo institucional porque les llegará una notificación donde les dirá su proyecto de grado quedó ok, quedó muy bien y pues ya terminó con su proceso con biblioteca. Mientras ustedes todavía no terminen su proceso con biblioteca de entrega de proyecto de grado, van a tener una deuda de 0 pesos por concepto de proyecto de grado con biblioteca, ¿sí? Para quitar esa deuda hay que terminar este proceso de entrega de trabajo de grado. ¿Cuándo se quita esa deuda? Cuando ya biblioteca le notifica a usted, listo, Julanito de tal, el proyecto quedó ok, ya quedó a paz y salvo con nosotros. Entonces ahí ya usted se puede graduar. ¿Listo? Muy importante estar pendiente porque puede llegarle esa notificación de que todo quedó ok, todo quedó muy bien, como también le pueden llegar algunas correcciones, ¿sí? Es decir, donde le van a decir, debe corregir esto, aquello, ¿sí? Y si esa es la notificación, si ese es el mensaje, por favor, básese en la presentación, trate de corregirlo de esa manera y tiene que volver y subir el proyecto de grado una vez más, toda la información, diligenciar de nuevo el formulario, igual que lo hicieron la primera vez. Otro detalle importante, si hay 2 autores en el mismo proyecto de grado, un solo autor debe ser el que debe subir el proyecto de grado, ¿sí? Y el mismo autor que lo subió la primera vez, si tienen correcciones, si tienen que volver a subir una segunda vez, es el mismo que debe subir, ¿listo? No el otro autor. Ok, sí. Bueno, la grabación, sí, creo que esa parte se encarga Nicole. Y pues, Sí, sí, señor. Nicole, tú me dirás si te envío algo o tú ya puedes descargar el material y puedes enviárselos. Sí, sí, señor. Incluso ya lo tenemos descargado y Ya ya lo la tienen, mayoría lo listo. tienen. De todas maneras, se Ah, lo bueno. voy a volver a compartir para que lo Ajá. tengan. Muchas Listo, gracias. perfecto. No, pues creo que eso fue todo entonces, Nicole, compañeros, estudiantes.